En las profundidades de la historia jurídica existen relatos que desafían toda lógica, episodios donde la justicia parece desdibujarse y el juez, en vez de ser un símbolo de imparcialidad y rectitud, se convierte en protagonista de las mismas transgresiones que debe juzgar. Este es el caso del juez que resolvía casos que él mismo había cometido. Un personaje envuelto en misterio y paradojas, cuya vida y obra nos invitan a reflexionar sobre los límites de la integridad y el poder. Imagina una ciudad donde la ley es la base del orden, y los tribunales son los templos donde se resuelven los conflictos de la sociedad. Allí, el juez David Salcedo era conocido por su rectitud, su elocuencia y su vasto conocimiento de las leyes. De día, portaba la toga con dignidad, dictando sentencias que marcaban precedentes y que, en apariencia, fortalecían el tejido social. Pero de noche, en las sombras, sus pasos lo llevaban por senderos oscuros, caminos que cruzaban la línea de la legalidad y lo convertían en el artífice de los mismos delitos que, horas después, juzgaba con mano férrea. Durante años, Salcedo gozó del respeto de sus colegas y del temor de quienes se atrevían a desafiar la ley. Sin embargo, nadie sospechaba que, tras esa fachada de integridad, se ocultaba un hombre dividido, incapaz de resistirse a la tentación y el poder que su cargo le confería. Su doble vida comenzó con pequeños deslices, la omisión de ciertas pruebas, el favor a un conocido, la manipulación de testimonios. Pero a medida que el tiempo pasaba, sus acciones se volvieron más audaces y peligrosas. El primer caso que marcó el inicio de su descenso fue el robo a una joyería local. El asalto fue meticulosamente planeado y ejecutado, y el botín desapareció sin dejar rastro. La policía rápidamente detuvo a un sospechoso, un joven sin antecedentes que se encontraba cerca de la escena del crimen. El caso llegó al tribunal de Salcedo, quien, con frialdad, analizó las pruebas que él mismo había manipulado. El veredicto fue contundente, culpable. El joven fue condenado, y Salcedo logró que sus huellas quedaran borradas del escenario. Este patrón se repitió una y otra vez, cada vez con mayor sofisticación. Los crímenes que cometía eran tan variados como los casos que llegaban a su despacho: fraude fiscal, extorsión, incluso desaparición de personas. En cada ocasión, Salcedo usaba su posición para dirigir la investigación, influir en los peritos y manipular los expedientes judiciales. Se convirtió en un titiritero, moviendo los hilos de la justicia a su antojo, asegurándose de que ningún detalle lo incriminara. Pero, ¿cómo es posible que nadie notara la conexión? La respuesta está en la inteligencia, el carisma y el conocimiento profundo del sistema judicial que Salcedo poseía. Era un maestro en el arte de la persuasión, capaz de desviar sospechas y convencer a todos de su inocencia. Además, mantenía una red de colaboradores y confidentes, a quienes recompensaba generosamente para garantizar su silencio. El caso que finalmente puso en jaque su impunidad fue el de la desaparición de una periodista de investigación, quien había comenzado a indagar en los casos más polémicos de la ciudad. La periodista había encontrado patrones sospechosos en las sentencias del juez, y su desaparición fue un golpe devastador para la comunidad. Sin embargo, el caso cayó, curiosamente, en manos de Salcedo. El juez, siguiendo su costumbre, dirigió la investigación hacia un chivo expiatorio, un vagabundo con antecedentes de altercados públicos. Pero esta vez, la presión mediática y la intervención de organismos internacionales encendieron las alarmas. Un grupo de fiscales y abogados independientes comenzó a revisar los casos más emblemáticos del juez Salcedo. Pronto, emergieron inconsistencias y pruebas que apuntaban a la manipulación sistemática del proceso judicial. La caída de Salcedo fue estrepitosa. En un giro irónico, fue juzgado por un tribunal de sus propios pares, quienes, horrorizados, descubrieron la magnitud de su traición al juramento judicial. Durante el juicio, Salcedo defendió su inocencia con la misma elocuencia que lo había hecho famoso, pero las pruebas eran abrumadoras. Documentos, testimonios y grabaciones revelaban la estructura de su red criminal y su participación directa en los crímenes. El caso del juez Salcedo se convirtió en un símbolo de los peligros de la concentración de poder y la corrupción en el sistema judicial. Su historia fue analizada por expertos y se convirtió en materia de estudio en las facultades de Derecho. Los medios de comunicación relataron con detalle cada etapa del proceso, y la opinión pública exigió reformas profundas para evitar que semejante tragedia se repitiera. La moraleja de esta historia es clara:
Cuando quienes detentan el poder no son vigilados y no rinden cuentas, la justicia puede convertirse en su opuesto. La integridad de un sistema depende de la transparencia, la vigilancia ciudadana y la valentía de quienes se atreven a denunciar lo que está mal, aun a riesgo de su propia seguridad. Sin embargo, más allá de la anécdota, el caso de Salcedo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los dilemas éticos que enfrentan quienes ocupan posiciones clave. ¿Qué lleva a una persona a traicionar los principios que juró defender? ¿Cómo podemos construir sistemas más justos y resistentes a la corrupción? La respuesta, quizás, está en la educación, la vigilancia constante y el fortalecimiento de valores fundamentales como la honestidad, la empatía y el respeto a la ley. Hoy, el nombre de David Salcedo es recordado como una advertencia. Su historia, aunque dolorosa, nos enseña la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de construir sociedades donde la justicia no dependa de la voluntad de una sola persona, sino del compromiso colectivo con el bien común. Si esta historia te ha parecido interesante, te invito a que le dé like a este contenido, dejes tu comentario sobre lo que piensas de este increíble caso y, por supuesto, te suscribas al canal de Archivos 404, para seguir explorando juntos los relatos más sorprendentes, misteriosos y reflexivos sobre la justicia, la historia y los enigmas del poder. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos archivos que, aunque parecen ficción, nos muestran lo complejo y fascinante que puede ser el mundo real. No olvides activar la campanita para no perderte ningún nuevo archivo.